WandaVision ya terminó, y aunque el final ha sido súper controversial, principalmente por las teorías locas de los fans y el hype que generó Kevin Feige, los creadores, los actores y todo eso, a mí la verdad me gustó mucho. Ay, la amo. Es como una marciana. No solo eso, ya pensándolo en retrospectiva, me di cuenta que durante un mes y medio yo estaba esperando los viernes para llegar, sentarme, ver el episodio y luego discutirlo con mis amigos y en internet. Tú no tienes amigos. Durante un mes y medio, los viernes se convirtieron para mí en algo especial, algo que yo estaba esperando toda la semana. Y eso fue gracias a que WandaVision los diferenció de todos los demás días y a la masa amorfa de tiempo que se forma cuando vives en cuarentena. Y ahí es donde me di cuenta que para mí, WandaVision se había convertido en algo muy parecido a lo que las sitcoms eran para Wanda dentro de la serie. Así que por eso se me ocurrió hacer este video en donde vamos a hablar sobre cómo la cultura pop, las sitcoms, las películas marcan o definen cómo nosotros nos vemos, cómo nos relacionamos con otras personas, con nuestra identidad e incluso con nuestros traumas y nuestros trastornos emocionales. Como han enfatizado muchísimo los creadores de la serie, WandaVision trata sobre el proceso de duelo de Wanda y su doloroso camino para aceptar la muerte de Vision y de su hermano Pietro. Pero como el gran Jimmy Woo puso en su tablerito en el episodio 4, hay una pregunta que, aunque es la base de la serie, realmente nunca nos contestaron. ¿Por qué utilizar sitcoms? Sí, tengo una pregunta para esa cosa, sea lo que sea. Beca. Agatha nos dice que es porque Wanda estaba obsesionada con las sitcoms desde muy pequeña y que básicamente es una forma de refugiarse de su dolor por estar en negación. Pero ¿por qué exactamente una sitcom? ¿Por qué no irse más meta y hacer que ella estelarizara su propia película de superhéroes? ¿O por qué no explorar el género de comedia romántica? ¿O hacer cualquier otro mundo de fantasía en donde Vision y ella pudieran estar juntos? Se supone que eres un mito, un ser que espontáneamente puede crear lo que sea. Y aquí te encuentras, utilizándolo para preparar el desayuno. Aunque no lo crean, hay un montón de personas que llevan años estudiando las razones por las que nosotros nos encantan y nos obsesionan tanto las sitcoms o comedias de situación. Por ejemplo, el crítico Robert Thompson llamaba a las sitcoms la estética de la anestesia y decía que mucho de su atractivo partía principalmente de que, como era una historia que se reiniciaba semana a semana, hacía que las historias fueran sencillas y que la gente que las mirara se identificara rápido con los personajes y supiera exactamente qué es lo que iba a recibir de la serie. Hal, esto es para ti. ¡Cielos! ¡Me compraste el reproductor de DVD que esperaba! ¡Ay, no lo olvidaste! Honestamente te guardé mucho rencor por esto en meses. Pero no solo eso, ya varios estudios también han confirmado que nosotros generamos serotonina, oxitocina y otros químicos relacionados con las emociones al momento de ver películas o series. Y justamente gracias a eso nosotros nos podemos involucrar de manera emocional en las historias que estamos viendo. Pero entonces, ¿eso quiere decir que si nosotros podemos experimentar en vivo y en directo los sentimientos que una serie o una película quieren que sintamos? Eso quiere decir que también lo que vemos en la pantalla nos puede ayudar a relacionarnos mejor con nuestras emociones y a entenderlas. Visiones mi. Los traumas y otro tipo de trastornos súper fuertes como la ansiedad y la depresión al final del día son generados por eventos sumamente estresantes que nos quitan nuestro sentido de control. No solamente el control sobre nuestras emociones, sino cómo las procesamos, cómo las externamos y cómo vemos la vida en general. Por eso la psicóloga Pamela Routledge ha dicho que la razón por la que a nosotros a veces nos gusta ver varias veces un mismo capítulo, una misma serie o una misma película es porque nos da un sentimiento de control sobre los eventos que estamos viendo en pantalla, porque nosotros ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos cómo va a terminar, ya sabemos cuáles son los giros e incluso ni siquiera tenemos que estarle prestando mucha atención para saber qué es lo que viene después, y eso nos da una sensación de muchísimo control y eso ayuda a manejar sentimientos como la ansiedad. No puedes controlarme como lo haces con ellos. ¿Eso crees? Pero no solo eso, ella misma dice que también la cultura pop, las series y las películas
nos ayuda a encontrar un lenguaje para expresar exactamente lo que nosotros estamos sintiendo o por lo que nosotros estamos pasando. Porque además también nos ayuda a ver que nuestras experiencias no son únicas, sino que hay otras personas que tienen eventos similares y que pasan por cosas similares a nosotros. Por eso, por ejemplo, yo viendo WandaVision me identifiqué mucho con la idea de Vision atrapado en un mundo donde aparentemente todo está bien, a pesar de que todos los días son muy similares entre sí, y él tiene una sensación que le molesta porque siente que algo anda mal. Y ahí me di cuenta que así es justamente como yo me he sentido toda esta cuarentena y toda esta pandemia. No recuerdo cómo fue mi vida antes de Westview, no sé quién soy realmente. Y de hecho algunos psicólogos dicen que la terapia utilizando películas o series puede ser bastante efectiva para que la gente procese los traumas o eventos difíciles o trastornos psicológicos que pueda llegar a tener, ya que pueden generar herramientas que ayuden a que las personas procesen mejor sus emociones. Aunque también han dicho que este tipo de terapias tienen que llevarse con muchísima precaución, muchísima atención y atenderlas caso por caso, porque por las mismas razones que les acabo de decir anteriormente, las películas o series pueden desencadenarle a la gente que reviva traumas del pasado o que experimente con más fuerza los trastornos con los que ya está lidiando en primer lugar. Y de hecho, eso es justamente lo que le pasa a Wanda. Ella esclavizó a un pueblo solo para vivir un segundo la vida que las sitcoms le vendieron durante años. Pero esto, además de mostrarnos cómo la gente que ha sufrido muchísimo también puede causar un daño enorme en otras personas, nos muestra un detalle muy importante de las sitcoms. Y es que las comedias de situación, como todos las conocemos y amamos, son un producto profundamente estadounidense. ¡Ya nos exhibiste! Las sitcoms y series estadounidenses son uno de los productos culturales que más han permeado la cultura global y ha ayudado muchísimo a que Estados Unidos se posicione como la potencia que es. Y es que prácticamente desde que se creó Hollywood, este país ha estado exportando producciones originales con diferentes historias con una misma visión sobre el mundo. Y algunos historiadores dicen que este fenómeno se creó en parte porque Estados Unidos creó una mitología a través de las películas y las series en donde se exacerbaban sentimientos de luchar por la libertad, llegar a lugares con muchas oportunidades y ser feliz. Life, liberty, and the pursuit of happiness. We fought for these ideals, we shouldn't settle for less. Estos valores que son sumamente universales se convirtieron en la identidad de Estados Unidos. Y es una de las razones por las que sus historias, que básicamente hablaban de esto, se exportaron con tanta facilidad a todos los rincones del mundo. Y ese es otro detalle que la verdad a mí me llamó muchísimo la atención y me pegó de manera personal cuando vi lo de las sitcoms en WandaVision. Y es que Wanda no es estadounidense, ella es de Sokovia. Es de un país ficticio, pero que nos han dicho varias veces que es parte como de la Europa del Este excomunista. Y eso a mí la verdad me saltó muchísimo porque creo que es la primera vez en la historia de las producciones de superhéroes que vemos como un personaje extranjero, como lo es Wanda, se relaciona de manera tan íntima con la cultura pop estadounidense. Porque de cierta manera todo lo relacionado con Wanda y Sokovia lo hemos estado viendo desde la perspectiva gringa de los superhéroes. Los acuerdos de Sokovia no son nada más que politiquería hecha de manera unilateral entre el gobierno gringo y los Vengadores, sin mostrarnos claramente cómo la invasión de Ultron dañó a la sociedad sokoviana. Y realmente el conflicto por estos acuerdos lo vimos solamente desde la perspectiva de Tony Stark y el Capitán América. Estoy tratando de evitar que separes al equipo. Lo hiciste al firmar. Y además, muy a pesar de que ahora sabemos que Wanda es uno de los personajes más poderosos de todo el MCU, realmente jamás habíamos visto con detalle su cultura, su personalidad, sus gustos, ni nada por el estilo. Tú destruiste lo que más amaba. Ni siquiera sé quién eres. Por eso creo que el papel de las sitcoms en la psique de Wanda va mucho más allá de una simple obsesión con la cultura pop gringa o de una manera de refugiarse y lidiar con sus emociones. Las sitcoms no solo ofrecían momentos bonitos que vivía con su familia, también eran una forma de acercarse a la cultura estadounidense, aprender el idioma inglés y por tanto intentar buscar una vida mejor. ¡En inglés, papá! Pedro,
A mí la verdad eso me pegó muchísimo como mexicana, porque desde pequeña me estuvieron diciendo que sí o sí tenía que aprender a hablar inglés si quería hacer algo en mi vida. Y ver películas y series completamente en el idioma me ayudó un montón a aprender inglés, cosa que claramente también ayudó a Wanda y a Pietro. Pero además de eso, las sitcoms le dieron otra cosa a Wanda. Le dieron una ventana para que viera un mundo completamente nuevo con una sociedad perfecta, sumamente alejada de todos los problemas políticos y sociales que se vivían en Sokovia. Y por supuesto, también las sitcoms establecían normas sociales bien definidas que se veían como un modelo a alcanzar. Es increíble que Wanda y Visión tendrán un bebé. ¿Quieres? Sí, alguna vez lo pensé. Un mini Jimmy Woo, con su pequeña insignia del FBI de plástico. Ah, ¿quiere una papa? Claro. Y crecer con estas ideas creo que sí afectan un poco la identidad, no solo por las comparaciones sobre cómo nos vemos o de dónde venimos, sino también sobre qué son las cosas que nosotros deberíamos estar aspirando, cuáles son las formas en las que nosotros deberíamos estar llegando al éxito e incluso qué es lo que significa el éxito como tal. ¿Qué le pasó a tu acento? ¿Qué le pasó al tuyo? De hecho, el crítico que les decía hace rato llamado Thompson también dice que las sitcoms nos ayudan a reforzar normas sociales, ya que nos presentan comunidades bonitas pobladas por gente bonita haciendo cosas bonitas. Y esa es la razón también por la que muchísimas sitcoms de la época se alejaban de tocar los temas más escabrosos o los problemas políticos y sociales que se vivían también en ese momento. Lo que querían era mostrarnos el ideal familiar y el ideal social que se tenía de Estados Unidos, y el cual se exportó al resto del mundo. Por eso me pareció interesante también ver cómo Wanda tiene más control de su mundo mágico cuando está en sitcoms que tienen estándares y roles de género muy bien definidos. Porque además de ver a Wanda como la esposa perfecta y a Vision como el gran esposo trabajador, los vemos a ambos luchar por encajar y que la gente no se dé cuenta sobre sus poderes. Pero conforme vamos viendo la evolución histórica de las series, conforme va evolucionando la representación de los roles de género en estas sitcoms, vemos también que ella tiene cada vez menos control y de hecho tiene ya que enfrentar su depresión y el hecho de que también ha sido abusiva con todos los habitantes de Westview. It's probably just a case of the Mondays. Wanda encontró en las sitcoms el sueño americano, un sueño completamente alejado de la pobreza y crisis que se vivía en Sokovia. Y luego, durante sus vivencias más traumáticas, no solo encontró una cosa con la cual esconder mejor sus emociones, sino que ella también encontró un estilo de vida al cual aspirar, porque le dieron una idea de cómo deben verse las relaciones, la familia, la vida perfecta. Por eso la verdad a mí sí me pareció muy bonita la escena en donde vemos que Wanda y Vision habían comprado un terrenito para construir una casita en un pueblo suburbano súper chafa, en lugar de quedarse en la Torre de los Vengadores o en la ciudad para seguir siendo superhéroes. Wanda, bienvenida. Hoy no hay que salir. Al final de cuentas, Vision no tiene una expectativa de lo que es vivir en pareja ni lo que significa encontrar un lugar para crecer. Él estaba siguiendo los sueños de Wanda y lo que ella entendía por tener una vida exitosa, la cual estaba completamente basada en las sitcoms que veía. Y vivieron felices para siempre. Y creo que ese episodio duele mucho porque a ella ya la hemos visto como una superheroína, como una vengadora que además luchó bastante cool con Thanos, la gran amenaza que marcó para siempre el MCU. Yo soy inevitable. Ella ya es parte del sueño superheroico que nos inculca el universo cinematográfico de Marvel. Y sin embargo, después del funeral de Tony Stark, la dejan completamente sola. Solo quiero sepultar a Visión. Es lo único que quiero. Por eso, aunque me estorba muchísimo el tema de la milicia en WandaVision, porque de verdad Hayward fue un villano horrible, me gusta que su papel ahí está para hacernos ver lo que los verdaderos estadounidenses pueden llegar a pensar de los extranjeros, demostrando que a pesar de que en las sitcoms el sueño americano es el mejor estilo de vida que alguien puede tener, la recepción que se le tiene a las personas que llegan al país en busca de eso puede ser muy diferente. Los gemelos se radicalizaron y aceptaron ser voluntarios en Hydra. Una versión muy simplificada de eventos, pero así es.
Además, WandaVision sí nos mostró que la estructura de las sitcoms en realidad no es parte de la vida real de Westview. Porque cuando Wanda llega al pueblo y lo ve, la verdad es que se ve bastante meh, como cualquier otra ciudad con gente triste. Y sí, ya debe ser suficientemente estresante que una bruja loca te esté controlando todo el tiempo, cada movimiento que haces en cada segundo de tu vida. Pero parte de la frustración también que vemos de los habitantes de Westview viene de que sus vidas son muy diferentes a las sitcoms que se ponen en la televisión. Y si bien están sufriendo muchísimo, el conocimiento que tienen también de las estructuras narrativas de las series les ayudó un poquito a tratar de negociar con Wanda, o al menos a mantenerla un poco más calmada. Tengo una hija, tiene 8. Tal vez podría ser amiga de tus muchachos. Si te gusta esa historia, o la bravucona de la escuela, lo que tú quieras, pero déjala salir de su cuarto. Por eso yo no vi el final de WandaVision nada más como una forma de aceptar el duelo, sino también como una muestra de que la cultura pop puede llegar a ser terapéutica. Pero que esta misma cultura pop también influye muchísimo en nuestra vida, en nuestra psique y en nuestra identidad. Y además, sí me parece muy interesante que este personaje obsesionado con la cultura pop quede como el villano. Un villano que no supo procesar bien sus emociones, se refugió en las series y entonces obligó a un pueblo entero a vivir su idea de vida perfecta. Nunca sabrán lo que sacrificaste por ellos. Eso no cambiaría su idea de mí. Porque pues al final del día está abusando de su poder para adoctrinar personas, al igual que Estados Unidos estuvo vendiéndonos súper fuertemente las sitcoms mientras bombardeaba y invadía países porque no compartían la misma idea de democracia perfecta que los gringos tienen. ¡Qué trucazo!, ¿no? De verdad me duele mucho que esta serie sea del MCU y entonces no podamos expandir más en estos temas que claramente ahí están, pero que no se pueden explorar del todo porque al final del día tiene que quedar todo perfectamente bien hecho para la próxima película, porque si no llenan las fantasías de los fans y las teorías y demás, no recaudan $2,000 millones y entonces pues los monopolios explotan o algo. Am I right? Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. En realidad creo que es un video con muchas palabras sobre por qué yo amé con locura WandaVision y me da muchísima tristeza de que ya no lo pueda ver los viernes, aunque siempre lo puedo rever. Si quieren escuchar un poco más sobre lo que yo creí de WandaVision, los mensajes ocultos, el final, la onda de las teorías y la pelea con los fans y demás. Cállate, Agatha, no me interrumpas. Vayan a escuchar el podcast de Go Damn que hice con mis amigos Nepal, Clarabadela y Go. La verdad quedó bastante bonito. Y si les gusta mi contenido, si les gustan mis videos, pues ya saben, una gran forma de ayudarme es darle like, poniendo la campanita, suscribiéndose, compartiendo este video con quien más confianza le tengan. Yo soy Becca Salas y si no encuentro la manera de hacer que toda la Ciudad de México sea mi sitcom favorita, nos vemos la próxima.